Hey mi Bin, ¿cómo estás? Yo soy Axel Romero y estoy muy contento de verte de nuevo por aquí. Hemos aprendido bastante de SQL Server y hoy en este video te quiero mostrar estos comandos, el cast, el convert y el parse. ¿A qué se refiere esto? Conversión de datos. Por ejemplo, de una cadena de caracteres a números y de números a cadena de caracteres. O por ejemplo, el convert nos sirve para darle un formato específico de fecha, ¿ok? Dependiendo de tu región, pues vas a poder darle la configuración de que primero sea el día, el mes y el año. O primero el mes, el día y el año, dependiendo a lo que tu sistema requiere. ¿Por qué es importante la conversión y sobre todo aprenderla bien? Porque yo la he utilizado en la industria ya productivo para cuando viaja información de un sistema a otro. Tenemos el sistema A y el sistema B. Bueno, sucede que en el sistema A el original está en cierto formato, pero el sistema B lo requiere en otro formato. Entonces aquí es donde transformamos esa data, utilizando el cast, el convert o el parse, ¿ok? Aquí te voy a dar todas estas opciones y ya tú vas a elegir. En lo personal debes tener mucho cuidado al utilizar estas conversiones porque puedan hacer muy lenta tu consulta y también vas a estar utilizando mucho recurso en SQL, ¿vale? Entonces, en mi recomendación personal, yo siempre utilizo el convert para convertir datos. Pero bueno, prácticamente es lo mismo y yo también te voy a dejar documentación en la descripción del video para que tú puedas leer un poquito más, pero con los ejemplos te quedará muy claro. Te invito a nuestro Management Studio donde vamos a aplicar estos comandos. Acompáñame. Muy bien, todo esto es lo que vamos a ver. También te dejo unos recursos adicionales en la descripción del video. Mira que aquí tenemos un cast y esto es lo que nos va a ayudar es hacer ese casteo. Aquí, como puedes ver, te estoy mostrando que tengo una cadena de caracteres ABC y la quiero convertir a entero. Pues ¿qué va a suceder? Va a decir SQL, yo no te puedo convertir algo que es texto a número. Y lo mismo sucede cuando yo quiero convertir de tipo entero esta cadena de caracteres, también va a decir yo tampoco puedo convertirlo. Entonces no podemos utilizar ni el cast ni el convert para convertir de una cadena de caracteres a un entero. Y prácticamente funciona similar. El casteo es tratar de convertir esto a este tipo de datos y el convert sí cambia la estructura, pero efectivamente hace lo mismo, tratar de convertir a entero esta cadena, ¿ok? Como que se invierte. Entonces aquí es prácticamente lo que tú quieras utilizar, si el cast o el convert. Hay algunos que dicen que el convert es mucho más efectivo, pero bueno, yo ya me acostumbré a utilizar el cast. Pero aquí, ¿qué pasa? Mira que dices, bueno, Axel, ya me estás mostrando que marque error, pero ¿cómo puedo evitar ese error? Bueno, para eso yo te recomiendo que si aún así quieres forzarlo, puedes colocarle un try-cast y también puedes utilizar un try, ok, try-convert. Con esto, mira que ya no me va a mostrar error, pero como no puede convertirlo, me regresa un nulo. Voy a intentarlo con el try-convert y también me va a regresar un nulo. Ahora, si yo hago este ejemplo, mira que si yo le doy este número, pero entre comillas, SQL va a saber que el 10 sí es un número, pero ahorita lo estoy manipulando como un tipo de dato string. Aquí, ¿qué va a suceder? ¿Qué crees? Sí lo convirtió porque no encontró letras, solo encontró números y pudo convertirlo a entero. Lo mismo sucede cuando utilizo un convert. Entonces les digo, no cambia nada. Entonces prácticamente podríamos utilizar el cast o el convert. También algo muy efectivo es colocarle un try por si acaso nos manda el tipo de dato, por ejemplo, que siga el 10, pero además coloquen una B. Entonces, ¿qué va a suceder? No va a poder convertirlo, sin embargo, va a regresar un null. Listo, pues ahí tenemos. Es muy raro que obviamente te inserten letras con números, pero de pronto, para que no te marque error en todo tu proceso, puedes utilizar el try cast y el try convert. Bueno, ahora ¿qué más te puedo mostrar? Voy a bajar esto para que no nos interrumpa en la explicación y entonces te voy a explicar a qué se refiere esto. Bueno, aquí tenemos esto que dice un cast 10-20. Mira que si yo le doy el cast me lo hace todo bien, pero ahora ¿qué sucede? Aquí me lo convirtió de una cadena de caracteres a un entero,
Pero ¿qué sucede cuando yo tengo 10.99? ¿Ok? Y le digo que me lo convierta con un cast, me lo castee a un numeric 12,0, ¿ok? Es decir, que no existan ningún decimal después del punto. Y acá le digo que me lo ponga .int. Mira qué sucede. Y entonces aquí me lo redondea y me lo sube a 11. Y aquí, como le estoy diciendo entero, me lo redondea a 10. Entonces, prácticamente si yo quiero respetar aquí los decimales, pues simplemente le agrego después de la coma el 3 y listo, me lo sigue respetando. Entonces es bien importante que aunque aquí tengo decimales, pero como yo lo estoy convirtiendo entero, bueno, por eso es que me va a retornar este 10 que estamos viendo. Listo, ahí les dejo los scripts. Ahora vayamos con fechas, que es algo muy común, de verdad. Mira que aquí estoy dándole que es de tipo chart y estoy definiendo esta fecha. Esto lo estoy obteniendo del libro, por eso es una fecha muy antigua, que dice 2017 de febrero 12, la fecha y la hora. Y luego tengo otra variable, pero ahora de tipo datetime. Tengo mismo valor. Voy a desplegar ambas. Mira que cuando le doy select, me lo retorna en este formato, ¿ok? Porque estoy diciéndole que lo castee a un tipo de dato datetime. Y ya me está dando el formato correcto. Esto lo obtuve desde el libro oficial. Pero aquí tengo otros ejemplos. Me gusta darte muchos ejemplos y es que estoy obteniendo la tabla Customer. Le voy a dar F5 y estoy obteniendo el Customer ID, Person ID, Store ID, Territory ID, Account Number y Modified Date. Bueno, algo que yo te podría compartir que me sucede muchísimo y yo ahorita es que estoy trabajando en un proyecto donde estoy notificando qué es lo que cambió de un sistema a otro. Supongamos que el ejemplo es este. Los usuarios de este sistema están modificando clientes, ¿ok? En este caso, esta tablita de Customer. ¿Qué es lo que va a identificar que se ha modificado el día de hoy? Pues Modified Date. Mira que todas las fechas son 2014, pues es información que extraje. Pero yo a propósito modifiqué, al día de hoy de la grabación, modifiqué esa fecha. Por lo tanto, si yo doy lo siguiente, mira que aquí lo tengo comentado, entonces sería algo muy sencillo, algo así como where modify sea igual pues a la fecha de hoy, a la grabación de hoy estamos a 15, ¿no? Entonces vamos a decirle 2022 del 11 del 15. Listo, voy a darle un select y no me aparece absolutamente nada, aunque yo sé que sí modifiqué esa información. Voy a ir a filtrar y te quiero mostrar algo. Voy a filtrar esa tabla de Customer y voy a ver de qué tipo de dato es esa columna. Mira, aquí está el detalle, es Daytime. Pues efectivamente, como el Daytime tiene, voy a seleccionar, tiene fecha, ok, hora, minutos y segundos, pues efectivamente nunca va a coincidir porque pues está avanzando el tiempo, ¿no? Por lo tanto, algo que utilizo bastante para identificar es hacer un casteo, aunque no es recomendable en este caso, necesitas validarlo con tu administrador. Y bueno, de pronto aquí te paso el tip. Podría ser lento, ¿ok? Ahorita porque sabemos que es una base de datos de prueba y bueno, vamos a hacer un casteo a Modified Date, aunque yo ya sé que Modified Date tiene hora y minutos, yo le estoy diciendo solo quiero la fecha, ¿ok? En este caso, ya que tengo la fecha, la voy a comparar con nuevamente la fecha, pero ¿de qué? De GetDate, de la fecha actual. ¿Y qué va a suceder? Mira que si le doy F5, ahora sí me va a verificar todos aquellos clientes que yo modifiqué hoy. Por ejemplo, 15 de noviembre del 2022. Entonces toda esta información necesito enviarla al otro sistema mediante un proceso automático o bueno, un store procedure o lo que te estén requiriendo. Esto lo utilizo yo bastante, de verdad. Pero hay otra manera de hacerlo. Mira que si no quieres utilizar el casteo, vamos a utilizar el convert y sucede algo muy similar. Vamos a colocar esto y entonces aquí me está mostrando el convert. Aquí me he confundido y entonces recuerdas que el convert primero va cómo lo quieres convertir a date y qué es lo que vas a convertir, modify date. Y después hago esto mismo, mira que aquí le había puesto casteo, pero sabemos que aquí es
getDate. Sucede lo mismo, solamente cambia la instrucción. Aquí es un casteo y aquí es un convert. Damos F5 y tenemos el mismo resultado. Listo, estos scripts te los estoy compartiendo. Vamos más para abajo y aquí tengo más ejemplos. Recuerda que a mí me gusta que te quedes así sin dudas, y si no, yo voy a estar en los comentarios. Bueno, aquí estoy obteniendo otro ejemplo, ok, que esto lo obtuve de un blog que te estoy dejando en la descripción del video. Estoy definiendo una variable que se llama date, de tipo datetime, ok, y luego a esta variable le estoy asignando la fecha actual, y luego estoy convirtiendo, ¿verdad?, a varchar esta fecha y le estoy dando otro parámetro que es 2. Mira que si yo le doy 1, ve lo que va a suceder. F5 y me lo muestra en este formato. Pero si yo le doy el argumento 2, me lo muestra separado por puntos. Y así yo podría explorar. Te digo, en el blog que te dejo está apareciendo todas las posibilidades que puedes utilizar. Bien, pero ahora quiero mostrarte algo importante. Mira que el selectGet podría, si me dice mi usuario, quiero que me envíes el mes, pero como tipo de dato varchar. ¿Cómo lo haría yo? Si yo le doy un select getDate, me va a regresar el año, el mes y el día, junto con la hora, segundos, minutos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haría? Voy a decirle month, listo, y aquí le voy a decir, me vas a extraer el mes actual, que es 11, y luego todo esto le voy a decir un cast, ¿verdad? Y le voy a decir que sea de tipo varchar con longitud de 2. ¿Por qué? Porque simplemente va a tener, sabemos que el número máximo para el mes es el número 12. O sea, puede decir 1, 2, 3, 4, 5, o puede ser 11, 10, 11 o 12. Por eso es que la longitud le estoy colocando 2. Listo, y ahí ya la tengo convertido. Todo esto también podría utilizarlo con un convert. Recuerda que siempre es lo mismo, simplemente es la manera de cómo lo quieres representar y convertirlo. Lo que haría es esto y debería suceder lo mismo. Me debería regresar el 11. Hay infinidad de casos, son los que más me he encontrado. Luego también encontré en la documentación oficial, que aquí te estoy dejando la liga, ¿ok? Aquí lo que hago es darle, por ejemplo, este tipo de fechas, si te lo encuentras por ahí, le estoy dando noviembre 11, 2011. Y todo eso no me importa porque lo quiero convertir a tipo datetime. Le voy a dar F5 y mira que me lo convierte, ¿no? Cuando se utiliza el parse, ¿ok? Yo nunca lo he utilizado, sin embargo, se me hizo interesante utilizarlo. Y también podrías implementar el try. Mira que si le doy try parse ahí y trata de hacer el parse, la conversión. Y aquí algo que también me encontré en la web, en el sitio oficial de Microsoft, es que le estoy colocando en pesos mexicanos, por eso es que tiene este símbolo, y lo estoy convirtiendo, le estoy diciendo que es de tipo money, aunque aquí es una cadena de caracteres, le estoy colocando as money, ok, usando la cultura Spanish México, ok, y aquí puedes tú jugar con la cultura de tu configuración de tu país. Mira que aquí me va a quitar el signo de pesos y me retorna prácticamente nada más el de tipo como tipo decimal, ¿no? Entonces hay muchas variantes. Yo te estoy dejando todos estos scripts, explóralos, y si de pronto te surge una idea o alguna duda, por favor escríbela ahí en los comentarios. Bien, binario, ahora ya puedes convertir datos. Cuéntame en los comentarios cuál utilizarías más o cuál te gustó más, el cast, convert o parse. Aquí está otro video de mi recomendación y aquí está el planetita. No se te olvide suscribirte para que no te pierdas nada. Cuídate mucho, mi binario favorito.